¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Este es mi primer curso del año aquí en Caficón presencial, por lo cual pues, me permito mandarles un cordial saludo, un abrazo de año nuevo, que he estado terminando enero, pero creo que nunca es tarde para los buenos deseos, que ustedes y sus familias se encuentren bien, que este año pues tengan salud, tengan felicidad, que estén junto con sus familias y que pues también haya trabajo, ¿no? Y cuídense mucho. Hoy también me quiero disculpar porque, bueno, antes de venir acá a Caficón, tuve bien tener el programa de Radio UNAM el día de hoy, el Consultorio Fiscal Radio, y lamentablemente se nos presentó un inconveniente ya saben que la cuestión cibernética es fantástica, es fabulosa, pero cuando algo falla, pues no funciona y tuvimos ahí un retraso de mucho tiempo para la transmisión. De hecho se empezó, se terminó y así, y pues la verdad por eso llegué tarde. Me disculpo y gracias por su paciencia, gracias por su espera, muy amables, los agradezco de verdad. Y bueno, vamos a hacer algunos comentarios respecto a esta reforma fiscal. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, creo que nos pueden hacer las preguntas a través del WhatsApp o hay lugar, ¿verdad, Miguel? Sí, ¿verdad? Por través de WhatsApp nos pueden hacer las preguntas. por medio de teléfono. Perfecto, por medio del teléfono, con todo gusto. Si por alguna razón, por premura del tiempo, alguna pregunta no se haya contestar, por favor no se preocupen. Yo me llevo las preguntas y después, después también de vía personalizada les doy respuestas, se las mando aquí a Caficón y les hagan ya la respuesta, ¿no? Pero estoy a sus órdenes. Bien, déjenme comentarles que este tema de la reforma, pues, hablar de una reforma fiscal es hablar de cuestiones importantes o sustantivas del ámbito de las contribuciones, cosa que hace muchos años no sucede, hace muchos años no ocurre. Lo único que ha estado ocurriendo es estar metiendo y plagándonos de normas antiabuso. También hay una cosa importante, pues alguna razón habrá, ¿no? Porque hay tanta norma antiabuso que se mete a las legislaciones fiscales y les van engordando, pero no de una cuestión esencial fiscal. La verdad son cuestiones que en este sentido no tienen que ver nada con el fiscal, nada tienen que ver con el fiscal. Pero sin embargo, pues lamentablemente las prácticas que se van realizando, sobre todo por contadores que pues no están buscando capacitarse, no les interesa la cuestión ética o la cuestión moral, aunque algunos piensan que en el ámbito fiscal no hay ética ni moral, sino es lo que la ley dice. En eso estoy parcialmente de acuerdo, sí es lo que la ley dice, pero también no olvidemos que toda legislación tiene una razón, tiene lo que se conoce como la ratio legis, la razón de la ley, y también tiene lo que es un bien jurídico tutelado. Y todo esto siempre bajo dos puntos importantes. Uno que es la buena fe, ese es uno de los puntos importantes del sistema jurídico, y segundo es la certidumbre jurídica. ¿Todo para qué? Para regular la vida del hombre en sociedad en todos sus ámbitos, ¿no? Y en este caso pues, es el ámbito fiscal, que es regular la parte que a los gobernados no nos gusta. No nos gusta, ¿por qué? Pues porque tenemos que aportar, tenemos que pagar. A veces en nuestra cultura de idiosincrasia, pues aplica mucho el principio de lo caído, ¿no? Ya cayó, pues ahora para soltarlo y menos para pagar impuestos, pues sí se hace pesado. Entonces eso lamentablemente conlleva conductas indebidas por parte de muchos contadores, e incluso también, ¿por qué no decirlo?, también de personas que son totalmente preparadas, conocedoras del derecho civil, mercantil, laboral y fiscal, y pues lamentablemente abusan de ese conocimiento que tienen y lo mal usan, y pues bueno, la autoridad pues no va siendo ajena a todo esto, y aunque tarde, pero va metiendo sus normas antiabuso, para que no, esas normas antiabuso se refiere, o su conceptualización, no su definición, su conceptualización, es que no caigamos en abuso de una figura, ¿sí? Y el abuso viene en donde se usa esa figura para no contribuir para el gasto público.
Ese es el tema de una norma antiabuso. Es una norma que va a llevar a corregir, enderezar situaciones para que realmente se contribuya. Esto no está mal. No olvidemos que en la materia fiscal, si ustedes recuerdan, el artículo 5º, segundo párrafo, en la última oración del Código Fiscal de la Federación, dice que, bueno, en sus últimas oraciones, dice que a falta de norma fiscal expresa se aplicará supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, pero cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Aquí pues ya tenemos algunas cuestiones interesantes, porque también algunos conocedores del derecho pues no nada más actúan en contra de la naturaleza del derecho fiscal, sino también en contra de la naturaleza del derecho civil, del mercantil y del laboral y de todos los derechos, en un supuesto conocimiento o forzamiento de la ley, o creando situaciones como que las leyes son oscuras, que tienen lagunas, y la verdad que nuestro sistema jurídico no está hecho para eso, entonces, pero pues se aprovechan de esas situaciones. Y ahí viene en escala pues todo el mundo, que pues, también los de la autoridad tampoco están bien preparados. A veces incluso, con todo el respeto, ni los magistrados están debidamente bien preparados. Para muestra un botón, muchos pueden hablar y alardear de un título profesional, ¿no? Por ejemplo, nosotros los contadores. Y nos preguntan de contabilidad, no sabemos. Nos preguntan de las normas. O sea, un recién egresado, lo digo con el debido respeto. Lo digo para concientizarnos de lo que tenemos que corregir en un momento dado. Agárrense a un recién egresado, fresquecito, y pregúntenles de las normas de información financiera. Y de cualquier escuela, pública o privada. Lamentablemente así están las cosas. Entonces, ante esa ignorancia, ese desconocimiento, aun cuando se ostenta un título, pues alguien que, como dice el dicho, no en el mundo de los ciegos, hasta tu rey. Entonces empieza a hacer ahí de las suyas hasta que la autoridad lo descubre, le fija un crédito fiscal, lo lleva a juicio, lo gana, no la autoridad, lo gana el otro, porque si bien es cierto la autoridad no que tenga razón, pero no supo pedir la razón a través de un acto administrativo, comete errores, tiene vicios, y eso es lo que deja sin efecto ese crédito fiscal, no realmente porque el contribuyente tenía la razón, eso es una cosa importante que hay que decir, sino porque la autoridad no cumplió con lo que tenía que cumplir, que no es lo mismo. Entonces se perdió por situaciones de que la autoridad no cumplió, no porque realmente el contribuyente tenía razón en lo que estaba haciendo. Entonces son puntos a considerar, y eso hay que verlos en lo que son los laudos o las sentencias que emiten los juicios, perdón, los tribunales. Entonces en esta unidad se convierte en una problemática. ¿Qué es lo que hace la autoridad? Se va dando cuenta. Si ustedes tienen la oportunidad, yo les invito a que con calma, si por alguna razón no cuentan con esa información, háganoslo saber aquí en Caficón, y yo me comprometo a hacérselas llegar. Vean lo que es la exposición de motivos. Aparte de la exposición de motivos, es muy importante saberla, porque en atento al artículo 72, inciso F de la Constitución, es una forma de interpretación. Saber la razón de la ley. ¿Por qué la ley ahora dice lo que dice? ¿Por qué ya no dice lo que decía, que son las derogaciones que hacen? ¿Por qué las adiciones? ¿Por qué dice, o las reformas? ¿Me explico? Entonces en ese orden de ideas tenemos que estar conscientes del por qué, y ese por qué está justamente en lo que es la exposición de motivos, que pues ahí también tenemos que ver tomar consideraciones, y la Constitución lo dice: para interpretar la ley tienes que ver cómo se creó, y cómo se creó, pues con la exposición de motivos. Entonces, y después ya con el proceso legislativo, ¿no? Pero quien redactó eso y todo eso fue en la exposición de motivos, el por qué se modifica un artículo, el por qué se reforma, por qué se le adiciona algo, o por qué nace un artículo, o por qué se deroga un artículo o una parte de la ley, o se abroga una ley completa. Eso lo vamos a encontrar ahí vamos a encontrar la razón de la ley, y eso es importante. Yo les sugiero que sí lo conozcan. En este momento pues no es una reforma muy sustanciosa, pero finalmente tiene que tener exposición de motivos. Pero bueno, entrando en el tema de la reforma, insisto, si hay alguna pregunta, con toda confianza, mándenla por favor. Entrando en esta orden de ideas, pues bueno, tenemos lo que es esta primer parte de la charla, donde pues lo que busco es nada más dimensionar situaciones y
Bueno, dimensionar las situaciones de lo que es esta reforma fiscal desde dos ópticas de repercusión, ¿no? Entonces, tenemos que la reforma fiscal, pues bueno, tiene sus generalidades, o así le llamo yo las generalidades de la reforma fiscal, menos pura paja. En estas generalidades, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cuáles son las legislaciones a modificar, ¿sí? ¿Qué fue lo que se modificó? La ley de ingresos, si podemos decir en un ámbito común, coloquial, que tuvo modificaciones, claro, y todos nos entendemos, pero la verdad es que la ley de ingresos no tiene modificaciones. ¿Por qué? Porque la ley de ingresos, tenemos una ley de ingresos nueva cada año. Cada año tenemos una ley, la vigencia de la ley de ingresos es de manera anual. Por eso ven que está la ley de ingresos de cada uno de los años. Entonces, para este año, pues, la ley de ingresos fue publicada el día 25 de noviembre del 2020. Y después tenemos ya de lo que son la legislación fiscal reformada. Esto fue en la publicación del Diario Oficial del 8 de diciembre del 2020. A lo mejor también por eso no se sorprendan, no es que no esté actualizado, su material al principio dice diciembre de 2020, ahí nada más le pongo yo la fecha en que fue elaborado, ¿me explico? Pues nada más por eso, pero ¿por qué? Porque el Diario Oficial en donde se publicó la reforma fue el día 8 de diciembre del 2020. Bueno, hubieron reformas a lo que es la ley de impuestos sobre la renta, al impuesto al valor agregado y al Código Fiscal de la Federación. Había propuesta para que también se reformara la ley del impuesto empresarial de tasa única, esa no se aprobó, ¿vale? No hubo modificación a la ley del IEPS, que coloquialmente le llamamos, ¿no? Bueno, entonces fueron pues, en materia fiscal federal, fueron las legislaciones a modificar, ¿no? Bien, en lo que son las directrices, miren, aquí en lo que son, esto es importante, esas directrices es lo que yo les comento que son parte de esa razón, del por qué la ley se modifica. Las directrices que se marcaron en esta reforma son seis directrices en donde viene el tema de la simplificación administrativa y seguridad jurídica, disposiciones y situaciones que ya, digo, para no profundizar mucho en este momento, ya lo iremos comentando en cada una de las disposiciones cuando esto se presente. Van a ver que no se cumple, ni remotamente se cumple ni la simplificación administrativa, ni tampoco, y mucho menos la seguridad jurídica. Eso es algo ya, nada más se ha vuelto como una falacia, ¿no? Es como la toma de protesta que hacen los servidores públicos, ¿sí? Que prometen y juran y perjuran hacer valer la Constitución y guardar muy bien de ella. Pues sí, la guardan muy bien, ¿no? Porque pues, para nada la ven en lo que están haciendo y nada más se dedican a ver qué provecho personal pueden tener del cargo o según el cargo que tengan, ¿no? Entonces, no hay esta situación, ya lo iremos platicando en cada uno de los puntos como se vaya presentando, ¿sí? También se habla de una modernización. Bueno, aquí el tema de la modernización, pues bueno, lo vinculan con la situación del buzón tributario. No es que estemos en contra o su servidor que esté en contra de lo que es la cuestión tecnológica, por supuesto que no, pero aun cuando se usa la tecnología tiene que hacerse a la luz de una seguridad jurídica, y eso es lo que no ha pasado, porque por ejemplo, desde lo que es los documentos digitales que emite la autoridad, pues desde lo que establece el artículo 16, primer párrafo de la Constitución, ahí, si ustedes, yo me imagino que sí saben lo que dice, nada más es un poquito de recordarlo, se refiere a que, ¿cómo les comentaré? ¿Cómo la llevaré a un punto práctico? Bueno, dice ahí que se debe de hacer por escrito, por mandamiento escrito. Bueno, el mandamiento escrito, ¿sí? ¿Qué es un mandamiento escrito? Es algo que puede ser elaborado a mano, elaborado a máquina o incluso impreso, pero de ninguna forma se permite considerar como escrito a un documento cibernético.
no en nuestro derecho. A lo mejor en el derecho de otro país sí, pero eso es allá, no acá. Entonces desde ahí ya tenemos serios problemas constitucionales respecto de incluso los XML, todos los documentos que nos hacen llegar a través del buzón tributario, que es otro punto para efectos de lo que es la modernización en estas ideas y cada vez el perfeccionamiento de lo que son las revisiones electrónicas, ¿no? Insisto, no estoy en contra de ello, pero pues que lo hagan con seguridad jurídica, pero desde el mandato constitucional eso está perfectamente bien. No está de acuerdo a nuestro derecho y no otorga seguridad jurídica bajo ninguna circunstancia cualquier documento que emita la autoridad como documento público y que no sea notificado a través del buzón tributario, ¿no? Y la autoridad es la primera que tiene que respetar el derecho y hacer valer el derecho y pues evidentemente no lo hace. También tenemos en lo que es la gestión tributaria. En lo que es la gestión tributaria, pues el principio que mencionas es muy claro, ¿no? Que no me salga más caro lo que el acto de recaudatorio que lo que voy a recaudar al final del día. Por eso pues, la autoridad lo que ya menos quiere hacer ahorita son las visitas domiciliarias, ya todo lo que quiere hacer a través de cuestiones electrónicas. Ya viene, por ejemplo, otro punto importante y hay que tener mucho cuidado para este 2021, que ya se venía dando, tiene mucho tiempo, no es nuevo, pero ahora se va a enfatizar un poquito más por una reforma al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, de lo que tiene que ver las cartas de invitación. Eso también ha sido un excelente negocio para las autoridades, así como también pues, todo lo que manda por buzón tributario, ¿no? Requerimientos y tal, una bola de cosas que manda por buzón tributario. Entonces, eso tiene que ver el tema con lo que es la gestión también con la gestión tributaria, porque eso es más barato que andar mandando notificadores. Entonces, no tiene que salir más, no debe salir más caro el acto para recaudar que la recaudación misma que se va a tener. Aquí en el punto de lo que es la eficiencia recaudatoria, bueno, esto de la eficiencia recaudatoria, pues es que, pues como ellos ya se dieron cuenta, ¿sí?, de muchas cosas que se están haciendo indebidamente o que se hicieron indebidamente, y aun cuando el tema de la pandemia es un problema de carácter también económico, financiero, entonces pues van a ir a buscar la recaudación a través de los actos pasados. Finalmente, pues el pasado, ¿cómo lo puedes enderezar? Muchas veces no es posible, muchas veces no puedes, muchas veces no es viable. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo enderezas algo? Si debido a la pandemia murió un accionista de la empresa, ¿dónde sacas la firma? Si murió en el 2020, y a lo mejor tú quieres soportar una operación de 2017, una cuestión corporativa, ¿cómo le haces, no? Entonces, la autoridad está volteando a tocar esos puntos y otros más, como por ejemplo el indebido manejo o la indebida aplicación o el indebido uso de lo que son o lo que se conoce como asimilados salarios, ¿no? Que esos, la verdad es que no existen. Si los asimilados salarios no existen, pero bueno, ese es un punto importante que también tiene que ver con esta parte. Y pues están revisando el pasado, ¿no? Porque supuestamente, pues ok, ahorita te dejo un poquito tranquilo, pero pues lo que no me pagaste antes, el dinero lo debes de tener. Entonces, ese es un principio que la autoridad está contemplando. Otro es el combate a la corrupción y a la impunidad, y la verdad es que no es cierto. Hoy día, un simple notificador, y no lo digo de manera peyorativa, ¿sí?, pero un notificador tiene un poder impresionante. Imagínate que va al domicilio, y eso es, ahora sí que fiscal y caso de la vida real, porque me pasó a mí en la firma. Iba a llevar un documento, usted iba a notificar un documento. El amigo cuando se apersona para hacer la notificación, pues sí, sencillamente dijo que se le dieran 300 pesos. Entonces, oye, ¿pero por qué? ¿O para qué? ¿O por qué tengo que 300 pesos? Pues para llevar a cabo la notificación, porque si no, él iba a poner que no encontró el domicilio. Y te ponen como no localizado. Esa como no localizado, señores, ¿cuál es la consecuencia? Hoy día la consecuencia es que te van a detener provisionalmente la utilización de tus certificados de sello digital, entre otras cosas más, pero vean la situación, que ahora están usando los notificadores para sacar recursos. Sí, toda esta reforma, también hay que decirlo,
fomenta fomenta lo que es la corrupción. Sí, si bien es cierto, los funcionarios no les van a subir el sueldo, incluso se los van a bajar un poquito, sí, pero tienen otros lugares donde van a sacar los recursos. Ya ven el mismo presidente de la República que está diciendo con la cuenta donde le depositan y que son depósitos virtuales de la gente, ¿no? Fíjense, si así lo dice tan abiertamente, pues imagínate que no pueden ser sus secuaces, ¿no? En un país donde, pues bueno, le damos mucha cabida, aunque por las bambalinas decimos otra cosa, pero de frente alabamos a un diputado, un senador, pues dan una bola de cosas, ¿no? Pues bueno, la verdad muchos de ellos son unos irresponsables y en muchos casos también son unos pillos. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que se conoce en el medio de los negocios. O sea, a lo mejor los que estén muy jóvenes no lo van a identificar así, pero lo que se conoce, por ejemplo, en el árbol de la construcción, ¿no? Como el guante. ¿Y qué es el guante? Pues es esa mal llamado guante, pero es una comisión o una gratificación que la empresa le tiene que dar al funcionario por haber otorgarle un contrato por servicio, por arrendamiento o por lo que usted guste ni mal. Así funciona, lamentablemente así funciona. Entonces tampoco hay. Y también tenemos en el sexto punto es la evasión a la elusión fiscal. Aquí también la autoridad pues, está en una posición bastante fuera de orden, porque ni siquiera nos dan a conocer qué es la evasión y qué es la elusión fiscal, pero sí la mencionan. Como que debe ser algo por sobreentendido, ¿no? Y cada quien puede tener su concepto de ilusión, ¿sí? O de evasión fiscal. Son cosas muy diferentes, aun cuando el Código Fiscal de la Federación pudiera contemplar algo al respecto, pero no es tan contundente en lo que puede ser lo que es la evasión y ilusión fiscal. Entonces, en estos días son las directrices que está marcando. Esto también trae como consecuencia, ¿sí? Otras implicaciones, como es inseguridad jurídica, y no nada más por lo que les comenté, sino también porque se usa mucho las reglas misceláneas, se usan muchísimo para cosas indebidas y también se usa para terminar de legislar. Entonces eso no es seguridad jurídica. Acuérdense lo que establece el principio de legalidad que emana del Tratado de Información Cuarta, es que todos los elementos, o sea, en concreto, todas las obligaciones formales, informales, de todo tipo, ¿sí? Materiales o de fondo, como gusten llamarles, deben de estar contenidos en una ley, no en reglas misceláneas. De ahí viene el principio de que la regla miscelánea no puede ir más allá de lo que la ley dice. Ese es el significado de que pueda ir más allá de lo que la ley dice, y ahí hay que tener pues, la verdad, una preparación adecuada para en un momento dado podamos acudir a la defensa. Eso es un punto muy importante. Después tenemos que para la autoridad se estableció más facultades, ¿sí? Más facultades para que pueda actuar. Y ahora sí el tema, lo digo con toda la extensión de la palabra, en contra, porque pareciera que el contribuyente es su contrincante. Entonces, para poder actuar en contra de los contribuyentes, en contra de los particulares, lamentablemente, decimos coloquialmente, se sirve con la cuchara grande. ¿Sí? Para ellos muchas disposiciones, pero, pues, por ejemplo, para dar resultados, pues nada de nada, ¿no? Son una bola de pretextos. Pero cuidado con eso, porque sí hay disposiciones importantes que hablamos más adelante, que justamente se apoyan en esta repercusión, ¿no? que trae la reforma actual. Y bueno, también lo que conlleva pues, es un incremento en la corrupción, porque imagínate que, por ejemplo, para seguir con la línea de la reforma, a tu donataria le detecten una operación, ¿sí? simulada. ¿Cuál es la consecuencia? Y de muchas cosas. Entonces esto, y cosas que vamos a ir viendo, que donde haremos los comentarios pertinentes para destacar cómo se representa, cómo se manifiesta, y cómo podemos detectar ese incremento de corrupción que se está dando. También hay mayor carga administrativa para el contribuyente, cuando pues, supuestamente una de las principales cuidados que tiene un gobierno, o nuestro gobierno, es justamente
que no haya tanta carga administrativa. De hecho, este principio deriva y viene desde los principios de Adam Smith, que son los principios generales de los impuestos. Lo que marca la Constitución son los principios constitucionales de los impuestos, ¿no? Y lo que pueda marcar la ley son los principios legales de los impuestos, ¿no? En este caso, estamos hablando de disposiciones que pues, se van a emitir, ¿no? También tenemos en todo esto una presunta persecución, ¿sí?, de defraudadores fiscales. Bueno, también que también esto está el tema de hoy, calientito el tema de lo que son los esquemas reportables, en donde hay pues, mucha inseguridad, el código dice una cosa, hay 30 reglas misceláneas que se publicaron para regular esto, o sea, otra vez la autoridad fiscal metiendo sus intereses, digamos, su cuchara donde no tiene por qué hacerlo, pero finalmente pues, aquí en este país todo se puede, ¿no? Entonces también es esa presunta persecución a defraudadores. Y vean qué está pasando en los tribunales, ¿no? Los políticos están yendo a juicios. ¿Para qué? Para hacer chicanas y que al final del día salgan victoriosos del juicio, ¿no? Entonces finalmente, si al día de mañana o alguien les pregunta, oye, pero tú estuviste en la mira, a ti te acusaron, sí, pero fui a juicio y gané, salí absuelto, ¿no? Como si de verdad. Pero en fin, son las cuestiones que yo considero importantes como implicaciones de esta reforma fiscal de 2021. Otro punto importante nada más para efectos de dimensionar, vamos a dimensionar pues realmente el efecto total de la reforma. El efecto total de la reforma es que hay, de toda la reforma a todas las leyes fiscales, ¿sí?, hay algo que es impuesto a la renta, impuesto al valor agregado y código fiscal de la federación, ¿sí? Tenemos modificaciones, ahí tienen una lámina. ¿Sí están viendo ese tocayo, la lámina? Sí. Sí. Bueno, tenemos una lámina en donde, ¿cuáles son las modificaciones totales? En total de toda la reforma hay nada más 7 artículos nuevos, 7 artículos que nacen. Ahora, los artículos que van a tener una reforma, ya sea que se les ponga algo o se les quite algo, son 79, de los cuales 49 tienen una reforma, o sea, un cambio, 24 tienen alguna adición, o sea, se les sumó algo más, y 6 tienen una derogación. Así es como está el tema de las reglas misceláneas respecto a de las modificaciones a las disposiciones fiscales, ¿no? Y después tenemos que de los artículos derogados tenemos nada más 2 de todas las disposiciones. De disposiciones transitorias tenemos 2 artículos y estos artículos están integradas por 4 fracciones. No hay disposiciones de vigencia anual ni disposiciones de vigencia temporal, que eran conceptos que ya se vienen manejando sobre todo en la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces ese es el tema. Ya aquí nada más de manera pronta para que lo puedan ver en su material, pues tenemos que en impuesto sobre la renta nada más hay 2 artículos nuevos, hay 9 artículos reformados, de los cuales de esos 9, 4 son reformados, o sea, 4 se les cambió algo, ¿sí? 3 son adicionados, a 3 se les sumó algo, y 2 derogados, a 2 artículos se les quitó algo. Eso lo quiere decir eso. Entonces, ese es en renta, y tenemos artículos que mueren, nada más 2. Que bueno, uno de ellos es muy importante en lo que versa la reforma. Bueno, los dos, vale. Uno tiene que ver con la cuestión de las donatarias y el otro tiene que ver con lo que son las empresas, lo que es la escuela empresa, que también todo eso, esta parte del artículo de la escuela empresa se eliminó completamente de lo que es la ley. Ya más adelante veremos el tema de las razones. En lo que es el impuesto al valor agregado, también ahí tenemos 4 artículos que nacen, 4 artículos nuevos, que son artículos que medullarmente se están creando para regular a los residentes del extranjero que no tengan un establecimiento permanente en México y que hagan negocios a través de lo que son las plataformas digitales.
pues como que a lo mejor no queda tan claro qué es lo que realmente se haya que hacer, pero pues esa es la intención que se tiene respecto a este apartado, ¿no? de los artículos que se adicionan, que son esos 4, y tenemos también reformados, también tenemos 4, 2 tienen cambios, 1 se le sumó algo y a 1 se le quitó algo. Es lo que, por eso me refiero con ese desglose de artículos. Y ahorita van a ver después para qué sirve todo esto. Y artículos derogados no tenemos ninguno, o sea, en la ley de posado derogado no hay ninguna baja, todos los artículos permanecen, de hecho nacieron 4, ¿no? Bien. Después tenemos el tema del Código Fiscal de la Federación. Aquí es donde hay un poquito más de incidencia de la reforma, que tenemos artículos nuevos, sí, adicionados, nada más 1. Artículos reformados tenemos 66, de los cuales 4 son reformados, o sea, fueron modificados, se cambió algo al párrafo, al artículo, perdón, y a 19 artículos se les adicionó algo que no decían, ahora ya dicen, y tenemos 3 derogaciones. A algún artículo le quitaron, a 3 artículos les quitaron algo, no son las derogaciones. Perdón, tenemos una disposición transitoria con 2 fracciones. Eso está en cuestiones estructurales, el tema y el sentido de lo que es la reforma fiscal. Bien, después de a ver, toca yo. Se ve la lámina. Por favor. Aquí. ¿Cómo le hago para salir? Para no. Okay. Muchas gracias. Entonces, en términos del Código Fiscal así es, y pues bueno, nada más es una semblanza. Ahora, tenemos aquí un punto en lo que es la Ley de Ingresos de la Federación, la cual voy a abrir ahorita. Ley de Ingresos de la Federación. Esta, como comentamos, fue publicada desde noviembre en el Diario Oficial de la Federación. Su estructura de la ley no se modifica, sigue diciendo lo mismo. Ahí la sugerencia, ¿cuál es? Que pues, tengan atención, mucha atención en el capítulo 2, que ese capítulo 2 habla de las facilidades administrativas y los beneficios fiscales. Sobre todo esto, si tenemos algún cliente o nuestra empresa se dedica a lo que es el sector primario de producción, entonces había que analizar esta parte. También ahí tenemos lo que tiene que ver el artículo 8, que son la parte de recargos, el artículo 15, que nos habla de algunas condonaciones de multas, que no están en el Código Fiscal, están en la Ley de Ingresos. En una cuestión de aplicación práctica, si me permiten, en la aplicación práctica, jerárquicamente todas las leyes son iguales, todas las que emanen del Congreso de la Unión, todas son iguales. ¿Cómo les diré? No hay una cuestión de que una valga más, una valga menos, pero sí hay una cuestión de observancia. Yo no puedo entender, por ejemplo, una ley, ninguna ley de este país, si no conozco, si no sé, o no sé manejar lo que dice y lo que establece la Constitución. Me explico, es totalmente imposible. Nadie puede interpretar cabalmente, o sea, como debe de ser una disposición legal en este país, cualquiera que sea esta, si no tiene conocimiento de lo que es la Constitución. Entonces, en este orden de ideas, cuando tenemos una ley de ingresos que me da una condonación, que no está en el Código Fiscal, donde también ciertamente tengo condonaciones o reducciones de multas, pero no está allá. Pero la ley de ingresos es de una observancia primaria respecto de la ley, respecto del Código Fiscal de la Federación, e incluso de las demás leyes fiscales. Tiene esa posición.
Aunque insisto, todas son leyes supremas, eso lo establece el artículo 133 de la ley de nuestra Constitución. Ahí se establece lo que es una jerarquía jurídica en nuestro sistema jurídico mexicano, ¿eh? Ahí está, ahí lo tienen. Y pues bueno, ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque en la ley de ingresos se menciona esa reducción cuando, por ejemplo, tú vas a la autocorrección. ¿Qué es lo que el Estado hace? Tocayo, creo que no se ve la lámina. Se ve una imagen, pero no la lámina. Perdón, disculpen ustedes, perdón, fue culpa mía. ¿Ahí se ve la lámina o también me veo yo? ¿Es la por la lámina? Ok. Entonces, en esta orden de ideas, vean, esa es la estructura de la ley de ingresos, donde está, y esto es a lo que yo me refería, al capítulo 2. Y sobre todo, si alguno de ustedes pues, tiene una empresa en provincia o tiene clientes que están en provincia, ¿no? Había que ventilar esta ley de ingresos, porque esta ley de ingresos establece algunos beneficios, algunos estímulos a sectores privados de producción, ¿no? Y tiene muchos años que lo viene otorgando. El tema acá es que hoy día se hace una reforma y se hace una adición. Insisto, la ley de ingresos nueva, porque la otra pues ya perdió su vigencia el día 31 de diciembre, hasta ese momento tuvo vigencia, establece, miren, establece en su artículo, que yo les comentaba hace un rato, el artículo 28, ¿sí? Establece que toda iniciativa que se deba de presentar al Congreso en este año, y decía exactamente lo mismo, nada más cambiaban los años. El año pasado decía la reforma que se presentó, ¿sí? Bueno, es la de ahorita, no se presentó en 2020, ¿sí? La de 2021, y así sucesivamente, así es como menciona esta disposición que tienen ahí en su material, ¿no? Sí digo, yo no soy de transcribir artículos, en esta ocasión vale la pena mencionar o transcribir el artículo para que vean lo que ese artículo dice. Entonces, la iniciativa de reformas, ¿quién la crea? ¿Quién le da nacimiento? Bueno, en principio la presenta al Congreso el presidente de la República, pero él no la creó, él no la redactó. ¿Quién se sentó a redactar la exposición de motivos, el propio texto de la ley? ¿Quién fue quien hizo todo eso? Quien hizo todo eso fue la comisión, las personas que están en la comisión de Senado en la Cámara de Diputados. Ellos son los que hacen la redacción, que al final del día pertenecen a la Secretaría de Secreto Público, y la Secretaría de Secreto Público pues, pertenece a una Secretaría de Estado que coadyuva al presidente a cumplir con sus funciones. ¿Me explico? Y, por ejemplo, esta situación es importante considerarla. ¿Por qué? Pues porque vemos que, si bien es cierto, el artículo 28, bueno, que hoy es el 28, dice que debe de ocurrir o que debe de pasar, o cuáles son algunos requisitos que debe de cumplir toda iniciativa de ley o de reforma de ley, toda iniciativa que va a tener en un decreto. Si va a ser aprobado, si se aprueba todo, nos dice que debe de cumplir. Este artículo 28 de verdad es sustancial, es importante, porque lamentablemente el Congreso no lo cumple, a pesar de que ellos fueron también quienes aprobaron la ley de ingresos y la devolvieron para que el presidente la promulgue. Ellos también participaron en esto y la verdad pues, me llama la atención que no se hayan dado cuenta, aún con el tema de la pandemia y que tengan sus favoritos, todo eso, me llama la atención por qué no se dan cuenta de ese artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación. No sé si tienen algún pacto con alguien, pero lo que este artículo dice, lo ha dicho desde, no sé, 1911, si mal no recuerdo, que se emitieron estas disposiciones. Y pues bueno, veamos, fíjense lo que dice, ¿no? Dice, en el ejercicio fiscal de 2021, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquellas que se presenten para cubrir el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2022,
deberán incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. 2. ¿Sí? Asimismo, en cada una de las explicaciones, ¿sí?, establecidas en esa exposición de motivos, se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se lleva a cabo la reforma. Entonces, vean simplemente lo que tiene que ver con el artículo 18A. Si no está claro, pues prácticamente no van a poder darle cumplimiento. Aquí hay un punto importante en donde dice esta disposición, dice que toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión debe contener lo siguiente: el paquete económico que se conoce, no toda la iniciativa. Dice que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes. Pues bueno, no es ya eso natural, se le tiene que estar recordando a cada rato al Congreso de la Unión. Digo, no está mal que se le recuerde, pero ¿en qué consiste que nos dé certidumbre jurídica? Consiste, si esto lo vinculamos con el 31 fracción cuarta de la Constitución, consiste en que todas las obligaciones, tanto formales como materiales, deben de estar contenidas en una ley, no en un reglamento, no en reglas misceláneas, en la ley. ¿Por qué? Porque en materia fiscal tenemos dos tipos de obligaciones medularmente: las obligaciones materiales, que son las obligaciones materiales de fondo o sustantivas, y tenemos las obligaciones que son de forma, formales o adjetivas. Entonces, eso pues, todos lo sabemos, eso es incluso por lo que es el derecho fiscal. Pero fíjense qué interesante porque las obligaciones, existen también los principios de derecho que sirven para interpretar, y eso también lo establece el penúltimo párrafo del artículo 14 constitucional, como un método de interpretación. Sí, dice que el intérprete de la ley va a aplicar lo que son los principios generales de derecho. Entonces, los principios generales de derecho dicen que no hay obligación sin ley previa. Entonces, las obligaciones deben de estar contenidas en una ley. Pero no nada más el tema de que esté marcada la obligación, sino todo lo que tiene que ver con la ley. Por eso, si yo no cumplo con una obligación, tengo una repercusión. Eso tiene que ver con lo que es el principio de la ley perfecta en materia fiscal. Yo, si no cumplo, tengo una repercusión. Ahora, esa repercusión, ¿qué puede ser? Pues a lo mejor desde ser detenido o ir a la cárcel, desde que me confisquen bienes, desde que me embarguen mis depósitos bancarios, ¿sí?, desde que me multen, desde que me clausuren mi negociación. Entonces, tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con todo eso. El tema es que si yo como tengo, o sea, yo debo tener seguridad jurídica porque voy a tener una repercusión, una consecuencia. Y bajo el principio de la ley perfecta en materia fiscal, así como tenemos las infracciones y sus sanciones, y tenemos los delitos fiscales y sus penas, ¿eso por qué creen que existe? Eso existe para fomentar el cumplimiento del deber voluntario. Luego entonces, resulta razonable y claro a toda luz que mis obligaciones deben estar en ley, porque si no las cumplo tengo un castigo, así de sencillo. No pueden estar en reglas misceláneas, no pueden estar en disposiciones que están a discreción de funcionarios del Estado. Así de simple, no puede ser que hoy se les ocurriera y ya vino además ya ve que ya están circulando su primer payasada de lo que es la primera modificación, el primer anteproyecto de modificación a la resolución miscelánea de 2021, pues por favor, ¿no? Entonces, ellos lo hacen a diestra y siniestra. Y no entendemos la inseguridad jurídica. Bueno, espero que hasta ahí me haya ayudado a entender. Este tema sí es muy importante, señores, porque, pues yo diría, ¿no? O como, pues ya basta.
ya basta de que nosotros permitamos que se nos violente nuestra seguridad jurídica a través de los actos administrativos que la autoridad realiza en contra de un gobernado o en contra de un contribuyente. Eso pues realmente puede resultar o más bien no puede resultar, eso es inadmisible en un tema jurídico donde lo que siempre se busca dar es certidumbre jurídica, seguridad jurídica. Es más, de hecho, desde lo que son las garantías individuales, que está del artículo 1 al artículo 29 constitucional, señores, eso está ¿para qué? Para dar seguridad jurídica. Entonces, si la Constitución está para eso, no me digas que una ley, ¿sí?, con una incidencia específica, aunque es amplia pero específica, que conlleva que tenga una mayor jerarquía en la aplicación práctica. Esto lo digo es con un ejemplo muy coloquial. Vamos a suponer que la ley en una familia es el papá y la regla miscelánea pues es la mamá. Y va el pequeño y le dice: oye papá, ¿me dejas ir a jugar al parque? Y el papá dice: no, haz tu tarea. Y va el pequeño y dice a la mamá: oye mamá, ¿me dejas ir a jugar al parque? Sí, ándale, vete. El chamaco, por un lado, tiene la parte de la ley que le dijo no, y por otro lado, es una parte administrativa que le dijo que sí. ¿Qué va a hacer el chamaco? ¿Qué haría? ¿Se va o no se va a jugar al parque? Si mamá le dijo que sí, el chamaco se va a ir, porque sabemos todos que en la mayoría de los casos de las casas en este país, en ese tipo de temas, ¿sí?, ¿quién manda es la mamá? ¿Me explico? ¿Quién manda es la mamá? A lo mejor si hubiera ahí un hombre inteligente, ¿qué es lo que diría? Oye, papá, ¿puedo ir a jugar al parque? A ver, pregúntale a tu madre, lo que ella diga, yo estaré de acuerdo con lo que ella diga, ¿no? Y así igual ni te quemas, ¿no?, de que te están contradiciendo una orden que tú diste, o sí, básicamente una orden en el sentido de familia, ¿no? No, sí, de sentido netamente mandón, a eso me refiero. Entonces, en este orden de ideas, pues de repente tenemos que en materia fiscal así pasa. Las reglas misceláneas mandan, las reglas misceláneas establecen, las reglas misceláneas te dicen qué debes de hacer. Eso, pues la verdad, en cualquier sistema jurídico, como las reglas misceláneas, su fundamento es el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, pues son creadas por la misma autoridad. Que yo no veo que eso esté de suyo mal. Lo que está mal es que si yo no cumplo con esa regla miscelánea, que en automático se vincula con la ley, por lo que decía, bueno, por lo que ahora dice, o lo que siempre ha dicho en cuestiones fiscales, respecto de lo que es una aplicación estricta de la norma, ¿no? En lo que es también una cuestión jerárquica, en donde la cuestión jerárquica no tiene que ver con quién vale más o cuál vale menos. El artículo 133 de la Constitución dice que todas son lo mismo, todas son leyes supremas. Lo que va a hacerlas, que cada una sea supremas, es la materia que están regulando. O sea, ¿qué tema están regulando? ¿Se acuerdan de la ley suprema de la ley de renta? Pues la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la ley suprema del impuesto sobre el valor agregado? Pues el impuesto sobre el valor agregado, ¿no? Entonces, sí vale la pena el tema de que es el mismo artículo 28 de la ley de ingresos, que no es nuevo, ya tiene muchos años, y dice exactamente lo mismo, nada más le van cambiando los años. Desde que nació, le pusieron que esto para 2017, de 2017 para 2018, 2018 para 2019, 2019 para 2020, 2020 para 2021, ¿no? Y así ha venido dando, y siempre ha sido, lo pueden verificar, siempre ha sido el último artículo de la ley de ingresos, en este caso el artículo 28 de la ley de ingresos, ¿no?, en donde pues no se cumple ni remotamente ese punto de la seguridad jurídica. Y esto aunado a que, si ustedes ven, no sé si alguno de ustedes haya tenido oportunidad de haber leído toda la reforma, que digo, decir toda la reforma pues tampoco es como que quién se ha martirizado leyendo eso, no. Pero alguien ha leído ya todas las disposiciones de la reforma, le han dado lectura. No
es importante que le den lectura, pero en esa lectura debemos destacar algo, o poner atención, señores. Dentro de esa atención que hay que ponerle, pues es importante que vayamos viendo hoy día cuántos artículos que están haciendo o que fueron reformados, entonces no lo decían, pero ahora lo dicen, que van haciendo referencia a reglas misceláneas. Entonces, ¿esto qué provoca? Que la ley fiscal no tenga efectividad en su aplicación, porque requiere el aderezo de la regla miscelánea. Porque vean que luego la ley dice, y esto será de conformidad con las reglas misceláneas, con el dispuesto de carácter general que se pida con posterioridad, ¿no? Entonces, ¿a través de qué se está acabando de legislar? A través de la regla miscelánea, no a través de un proceso y un acto legislativo. Ese es un cáncer tremendo que tenemos en este país, que es la regla miscelánea, y pues estructurando adecuadamente, no es tan difícil ganar un juicio de estos, ¿eh? No ven que se citan tan difícil, evidentemente había que ver el caso concreto, pero la regla miscelánea, al emanar de una autoridad administrativa y no del Congreso de la Unión, pues así nada más a priori, pues no es ley. En esta reforma vamos a ver en algunas disposiciones que tienen que ver con el comercio electrónico, cómo la ley de ISR hace referencia a la ley del IVA. De hecho, hace referencia a 4 artículos que se acaban de aprobar, se acaban de adicionar a la ley de impuesto al valor agregado, que tiene que ver justamente con los residentes en el extranjero sin un establecimiento permanente en México, cuando utilizan las plataformas digitales, que es lo que tienen que hacer. Y son disposiciones que, miren, van conjuntamente, van en cierta armonía, pero bueno. Esa es una cuestión de un breviario cultural importante, es parte de una cultura que debemos de tener para detectar por dónde sí y por dónde no en lo que tiene que ver con estas cuestiones del artículo 28 del Código Fiscal de la Ley de Ingresos. Y pues bueno, también otro punto importante es que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. Sencillo y asequible. Sencillo es que, pues bueno, sea una cuestión realmente pues no complicada, debe ser sencilla, pues no complicada, y que sea asequible es que sea alcanzable, que esté todo para que de verdad se cumpla. Eso es lo que quiere decir, que sea asequible. Dice, cuando el monto de recaudar sea mayor al costo de su recaudación y fiscalización, pues ahí también se cuida lo que hace un rato comentamos, de que no salga más caro el acto de fiscalización que lo que estoy recaudando o que lo que está recaudando la autoridad. Y cuarto, que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. Entonces, las finanzas públicas, pues evidentemente tienen que ver con lo que es el gasto público. Acuérdense que también le llamamos actividad financiera del Estado a esto que a lo que es todo lo que tiene que ver con la materia de impuestos. ¿Por qué? Porque forma parte de las finanzas del Estado, porque es una de las formas en que el Estado se allega de recursos. Entonces, otro punto importante en esta disposición, perdone, otro punto importante, y ya es el último, es que fíjense lo que aquí dice, ¿no? Que todo lo anterior deberá incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate. O sea, debe incluirse. Yo no lo he visto. Por eso también es importante analizar la exposición de motivos de las reformas fiscales, pero yo no lo he visto y dice que deben incluirse en la exposición de motivos. Y también dice que en ese segundo párrafo de lo que están ahorita viendo en su pantalla, dice que la iniciativa de ley de ingresos de la Federación para el año 2022 deberá especificar la memoria de cálculo. O sea, nos debieron de haber puesto a nuestra disposición la memoria de cálculo para que estos genios nos dejen claro cómo es que están determinando incluso hasta los ingresos, ¿no?
¿Por qué? Porque fíjese lo que dice. Dice, la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de esos, Dice, punto y seguido, se deberá entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en forma detallada de cómo se realizaron los cálculos con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de Diputados. O sea, quiere decir que los montos a los que llegaron la ley de ingresos, ¿sí?, no deben ser de ninguna manera arbitrario o así como que, pues me late que ya hoy está la pandemia, vamos a recaudar menos. No. Se basa en un tipo de elementos y de estudios. Pero vean qué es lo que nos ponen en exposición de motivos, digo, con todo respeto, pero pues da lástima, ¿no? Da lástima del precario nivel cultural en el mundo jurídico que tienen los que lo legislan, ¿no? Y digo, no lo digo de manera dolosa, es una realidad, una manera objetiva de decir las cosas. Por eso pues se andan durmiendo en el Congreso y nadie les dice nada. Imagínate que uno fuera trabajador y empiezas así como que a dormirte en el trabajo que te pasa, pues va para afuera, ¿no? Te corren. En fin, son cuestiones importantes a valorar, creo yo, porque solamente así podemos ir provocando que se den algunos puntos de cambio, y algunos cambios que sean de trascendencia, ¿no?, que sean importantes en el ámbito fiscal. Y sí, y fíjense que sí lo hemos hecho, sí lo hemos hecho. Cuando el gremio de contadores se junta, y no necesariamente porque todos se junten y lleguen a una reunión, ¿no?, sino se junten directrices, en conocimientos, en aplicaciones de las leyes fiscales, señores, México podría ser otro diferente, por lo menos en lo que es el ámbito fiscal, ¿no? No sé si aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. No sé, ¿usted tiene el teléfono? ¿No se ve? No. ¿Nadie? Muy bien. Bueno, pues espero que les haya quedado conceptualizado bien lo que dice este artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación. Ahí me fui hasta el final, pero no se preocupen, ¿eh? Aquí, esto es una cuestión nueva. La verdad no sabe uno ni qué pensar del porqué. Otra cosa que hay que conocer, en el paquete económico inicial no venía esta adición como último párrafo del artículo 16 de la ley de ingresos, no decía. Pero pues ahora ya lo dice, y dice que quienes acrediten los estímulos fiscales de la Federación, ¿sí?, 1 a 4, acumularán para efectos del ISR dicho acreditamiento. O sea, entonces sí voy a tener beneficios, sí voy a tener estímulos fiscales. Desde el año pasado ya tuvimos repercusiones con la ley de ingresos, porque la ley de ingresos, la de 2019, permitía que los estímulos fueran aplicados incluso en pagos provisionales. La de 2020 dijo ya no. Ahora 2020 dice, ya, aparte de que ya no, ahora me lo acumulas y ya me pagas impuestos por ellos, ¿no? Entonces realmente es un total y pleno beneficio, es un estímulo. Pues yo tendría mis honrosas dudas de determinar, en términos de lo que es el derecho fiscal, un estímulo fiscal, ¿no? Eso es algo muy importante, creo yo, esta parte que ahora, con lo que supuestamente te vas a beneficiar, está bien, sí, aplícalo, benefíciate, pero me lo vas a acumular. O sea, me vas a pagar impuesto por eso que estás dejando de pagar como un beneficio, como un estímulo, ¿no? Y la verdad sí me parece un tanto cuanto vergonzoso que eso esté ocurriendo en nuestro país. Bueno, pero nada más un momento. ¿Se está viendo la lámina, Tocayo?
¿Está bien eso? Miren, de estos estímulos que estábamos comentando, no son estímulos nuevos, son estímulos que ya tienen varios años, nada más la modificación que ha tenido es que, pues bueno, antes sí era un beneficio porque pues esos aprovechamientos que se tenían se podían ver repercutidos y beneficiarse en un pago provisional, principalmente a lo que es el sector primario de producción, a lo que es el sector minero. También aquí tenemos lo que es el régimen en términos de la ley de ingresos, de lo que es el régimen de ¿cómo se llama? Del régimen de incorporación fiscal. La opción que da de hacer los pagos conjuntos está en esta ley de ingresos. Entonces, en ese orden de ideas, pues es un punto, pues una cuestión importante. Ahí viene la lámina que tienen ahorita, gracias. La lámina que tienen ahorita en las vistas, eso, y si quieres ya ver si combina con es esa lámina que está a vista, es una lámina únicamente para efectos de que ustedes dimensionen, pueden sacar ahí la diferencia en los montos de recaudación que se va a tener respecto de ese 2021, que se estima tener para 2021 respecto de 2020, y sacar un punto de que si el Estado está pensando que, aún con todo y el tema de la pandemia y las cuestiones que se puedan dar, tener un incremento en el 3.8% de la recaudación total. Y por ejemplo, vean ustedes incluso en lo que es IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios, se empieza a tener una recaudación menor, un 3.02% respecto a un impuesto que grava la productividad como es el impuesto sobre la renta, que grava la utilidad, grava la rentabilidad, o sea, en lo que en lo que es mi beneficio, en lo que yo gané en la utilidad medularmente, ¿no? Entonces, vean que el panorama desde aquí pues no es nada prometedor, y la verdad yo sí lo veo, sobre todo por el tema de la pandemia, porque las cifras que dice ahí 2020, que estaríamos hablando de ellas hace un año, pues no se hicieron contemplando una pandemia, ¿eh? No se hicieron bajo esa consideración.
pues se hizo como si viniera una cuestión normal, vamos a llamarle así, que de por sí nuestra normalidad ya estaba mal. Nuestra normalidad pues ya estaba, si estábamos mal, pues la pandemia nos vino a poner peor, y eso lamentablemente en toda la extensión de la palabra, y me refiero al tema financiero, y por consiguiente pues si hay problemas financieros, pues el contribuyente pues no va a poder pagar impuestos y eso le afecta al Estado. Y miren, aún así estos piensan un crecimiento del 3.02% en renta, pero no en IVA y no en el impuesto especial sobre producción y servicios. Y en un incremento total de todos los ingresos, ellos estiman tener ingresos o un incremento en los ingresos del 3%, ¿no? Eso es lo que ellos estiman tener. De ahí en fuera todos los demás es lo mismo, nada más es de manera de recordatorio, el artículo 8 de la Ley de Ingresos. Este artículo pues nos habla de lo que son los recargos, y tampoco hubo modificación, quedaron iguales como estaban en 2020, quedaron para 2021 igualititos, y todo quedó prácticamente igual. Esto es donde aquí les digo, este artículo 15 que les comentaba hace un rato, donde tenemos una reducción de multas. Aquí muchas veces la autoridad lo que pretende es darnos a tole con el dedo, si haciéndonos creer que si nos autocorregimos ellos van a ser muy bondadosos y nos van a dar una condonación más de la multa, cuando no es cierto. Acuérdense que el Estado únicamente puede hacer lo que la ley expresamente les permite. Entonces no es de que ellos se puedan sacar algo debajo de la manga, a menos que sea cuestiones de corrupción, y eso que pues, bueno, sabemos que sí lo hacen, pero bueno. Una reducción de multa tiene fundamento. Cuando ellos nos ofrecen eso, señores, no nos lo dicen, pero están aplicando esta reducción de multas que está en el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación, que tampoco es nuevo, ya tiene muchos años esta condonación, y ha variado que si ha sido el artículo 15 o ha sido el artículo 14, ¿no? Esa ha sido la variación que ha tenido esta reducción de multas. Bien, en los demás estímulos fiscales, miren, son exactamente lo mismo, los mismos estímulos fiscales, no hubo cambio en los estímulos fiscales, son los mismos estímulos fiscales que estaban en el año pasado. Pero aquí tenemos, por ejemplo, en este estímulo fiscal que está en el artículo, todos los estímulos fiscales están en el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación. Pero miren, en ese artículo 16, inciso A, fracción 7, donde tenemos un estímulo que dice continúa el estímulo para los contribuyentes que tengan concesiones o asignaciones mineras con ingresos brutos de 50 millones. Ese es un beneficio que tienen ellos. Pero fíjense como también la Ley de Ingresos ya entró al jueguito sucio que ya metieron la Ley de Ingresos a ese juego sucio de que todo se acabe de legislar a través de reglas misceláneas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta fracción 7 de este inciso A, de este artículo 16, pues ¿qué es lo que pasa? Pierde eficacia. No la puedo aplicar. ¿Por qué? En tanto no haya reglas misceláneas, no la puedo aplicar. Entonces se requiere a fuerzas el aderezo de la regla miscelánea para que aplique, porque ahí dice que va a ser conforme a las reglas de carácter general que emite el SAT. Y bueno, pues estos son tan buenas gentes que sí lo emiten, si las emiten, y ahí es donde violentan y rompen parámetros y hacen prácticamente lo que quieren. Lo cual es totalmente, este artículo, pues esta fracción evidentemente está viciada de requisito de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque pues, lo que el autor va a decir es por una cuestión de petit comité, o sea, es acá entre nosotros lo que ellos crean o consideran o soñaron o se los imaginaron. No es a través de un proceso legislativo en donde también se originó de una exposición de motivos, y me establezcan todos los requisitos que debieron haber establecido en la Ley de Ingresos. Esta es una falta de técnica legislativa brutal que hay en nuestro país, y miren, pues sale a flor de piel y pues, no pasa nada. Yo luego pregunto ante unas cuestiones como estas, ¿dónde están esos grandes abogados de esos grandes despachos, no? Porque pues aquí procede un amparo, por supuesto que sí, por supuesto que procede el amparo. Aparte, fíjense, en atento al artículo 49 de la Constitución, dice el 49 que el supremo poder para su ejercicio se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, y no pueden recaer más de 2 funciones en un solo poder. Pues fíjense cómo aquí en materia fiscal
eso, sí, al Estado le importa un cacahuate. ¿Por qué? Porque de facto, a través de la regla miscelánea, está legislando el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el SAT es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Crédito Público. Y esta Secretaría de Crédito Público, a su vez, pertenece al Poder Ejecutivo como Secretaría de Estado, que coadyuva al Poder Ejecutivo a cumplir sus funciones, sus finalidades. Entonces, ¿quién crea la regla miscelánea? Es el Poder Ejecutivo. ¿Quién crea el reglamento? El Poder Ejecutivo, porque así lo dice el artículo 89, fracción primera de la Constitución. ¿Y quién crea la reforma fiscal? Pues también el Ejecutivo. Entonces vean que estamos aquí en un ejecutivismo o en un presidencialismo impresionante, por lo menos en materia fiscal. Todo lo hace el Ejecutivo, se acabó. Por eso a lo mejor son tan altaneros, no sé qué, pero pues así son. Y es que ellos ponen las reglas del juego, tanto en ley, como en reglamento, como en reglas misceláneas. No sé si alguno de ustedes haya alguna vez observado esto. Y nada más así como punto de, ¿cómo decirlo?, de botana, se podrá, que sea ese término. Déjenme mostrarles una presentación para ver qué opinan, colegas, y al mismo tiempo pues, cómo se vincula esta regla miscelánea con las leyes fiscales, ¿no? Déjenme mostrarles un contenido. Ahorita se los muestro. Fíjense, estos comentarios que vamos a estar ahorita vinculando la reforma con las reglas misceláneas un poco, son comentarios con la finalidad de que todos ustedes pues, puedan también analizarlo, por favor, y pues a lo mejor los que tengan el gusto de que han participado en algunas pláticas que su servidor ha tenido bien aquí dar por la invitación que amablemente me hace cada día. Van a ver, bueno, yo estoy totalmente en contra de las reglas misceláneas. De hecho, ahorita en el programa de radio de consultorio fiscal, radio de la Facultad de Contaduría y Administración, a un muy buen amigo de hace muchos años, de muchos ayeres, lo conocí cuando yo hice el primer posgrado, pero ya tenía algún tiempo que no lo veía físicamente, nada más nos hablábamos. De hecho, pues, bueno, ahorita igual por el tema de la pandemia, aunque también está el tema de la pandemia, pero no lo vi físicamente, lo vi en la pantalla, no lo vi físicamente por razones obvias ahorita, ¿no? Pero por ejemplo, ¿por qué comento esto, no? Porque él dijo ahorita en el programa, ¿no?, donde dice, es que tú eres muy luchador, muy luchón, si te gusta mucho luchar en contra de las reglas misceláneas. Y la verdad es que, pues sí, y a lo mejor quienes nos hayan hecho favor de acompañar nuestros cursos, pues la verdad es que sí, porque ahí está, si me permiten la expresión, señores, ahí está el pan, es como en un partido de fútbol, ¿no? Tenemos un defensa endeble, un delantero que se siente solito y no corre, pues que para querer meter goles, pues no corre hacia abajo, y pues un defensa endeble, pues decimos, ahí está el pan, por ahí vamos a pasar para meter un gol, ¿no? Así pasa igual con la autoridad, lo mismito. El tema es que tenemos que descubrirlo, y la intención de este material es justamente que pues podamos poder transmitir esa idea, además de concientizarnos de otras cosas, Miren, vamos a ponerlo. A ver, toca yo. Ah, ya sabe, pero aquí no. ¿Qué hago? Mira. Perdón, vamos a hacer un ajuste porque algo le hice a la máquina, seguramente yo cometí alguna torpeza.
va a ayudar aquí, licenciado Miguel, mi tocayo. No porque se le diga esto que yo. Y si viste lo que se le aplicó la regla miscelánea. Ese es el archivo que yo quiero que pase. Y mira, a ti sí, ahí se ve contigo. Bueno, no importa, si se ve, yo desde aquí se alcanzo a verlo. Ese es el de la ley de ingresos. No es el mismo que tienes allá. Este lo puedo hacer, ¿no? Este lo puedo hacer, sí. Pues si lo cerramos, no pasa nada, pero ahorita va porque ya se ve aquí, ¿no? Sí, ese es el que tiene que verse. Que de hecho ya se veía. Ya está. Gracias, ok. Gracias, Tomás, gracias. Bueno, ya quedó solucionado. Miren esto, esta es una cuestión para valorar lo que hoy día es la regla miscelánea, ¿no? Aparte de que, bueno, también por ahí tenemos un análisis jurídico de lo que es la regla miscelánea. Pero vean esto, miren. Aquí, bueno, esto es por choro. Aquí me voy a ir en concreto, ¿no? Digo, sí, la regla miscelánea se publicó el 9 de diciembre de 2021, también nos fallaron, normalmente nos la habían publicado en los últimos años el día 28, Día de los Santos Inocentes, ahora se fue hasta el 29, pero bueno. Pero lo que quiero llegar ahorita es a esto, miren, vean esto. Ahí en su pantalla. Y bueno, también hago el comentario, este material también está a su alcance. Sí, ya el material ya tiene todos acceso, ¿verdad, tocayo? Sí, ¿verdad? Bueno, este material está en disposición de ustedes, con todo gusto. Bueno, ya de hecho ya está a disposición de ustedes. Pero vean, aquí lo importante que tenemos que ver o analizar respecto del sentido de la práctica y también el tema de la inseguridad jurídica. Vean a dónde hemos llegado, y también hay que decirlo con todo respeto, pero también hay que decirlo muy enfático, señores. Que las cosas estén como ahorita los vamos a ver, señores, eso es culpa de los contadores. No hay más, Eso es culpa de nosotros, los contadores, que obedecemos reglas misceláneas por la razón que gusten y manden. Porque la autoridad nos presiona, porque si no nos solucionamos el problema, porque creemos que como la ley fiscal te remita a la miscelánea ya es legal. Y eso no es cierto, eso no es así. Pero vean, fíjense, ahí tienen una lámina en donde nos referimos a lo que es la regla miscelánea, es el encabezado. Y es un comparativo en cantidad de reglas en cantidad de los artículos de las disposiciones fiscales. Ojo, en cantidad. Por ejemplo, el Código Fiscal, ¿sí?, tiene el artículo 5 y el 5A. Bueno, en cantidad el artículo 5 es un artículo, con el 5A son dos artículos, ¿sí me explico? Tiene el artículo 15, el 15A, el 15B, tiene el 17,
17A, 17B, tiene, o sea, si me explico, tiene varios, tiene el 69, 69B, ahora se tiene hasta el TER, pero bueno. Entonces es en cantidad, si me explico, no en numerario. Porque si ustedes van al Código Fiscal de la Federación, van a ver que no tiene, ¿sí? No tiene el artículo 324, no lo tiene. Al 205, no tiene. Oye, Miguel, ¿no sacaste el 324? Ah, porque es en cantidad, no sé si me estoy dando a entender, es en cantidad, tomando en consideración como una unidad el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 es el 5, el 5 es el 6, luego 6, 7, 8, 9, ¿así me explico? ¿Sí me voy a entender? Es en cantidad. Cuando llegamos al artículo 15, el artículo 15 es el artículo 14, al artículo 14 es el artículo, es en cantidad es el número 15, el 14A es el 16, luego el 15A es el 17, el 15A es el 18, el 15B es el... ¿Sí me explico? En cantidad, no en numerario de número de artículos, no, de número de artículos, porque no van a encontrar el artículo 324, y así con todos, así con todos, así con todas las legislaciones, en cantidad, ¿sí? Bien, pues miren, tenemos aquí que el Código Fiscal de la Federación, véanlo, bueno, aquí tenemos la disposición legal, aquí está, aquí tenemos cantidad de ¿qué? De lo que es la legislación, o sea, cuántos artículos tiene estas disposiciones legales, ¿no? En cantidad de cuántas disposiciones tiene el reglamento de cada disposición legal. Y aquí en cantidad, cuántas reglas misceláneas, ¿sí?, inciden a cada una de estas materias en cantidad. Y fíjense, agradable sorpresa, ¿no? El Código Fiscal de la Federación tiene 324 artículos en cantidad. El reglamento tiene 113 artículos. Y existen 435 reglas misceláneas aplicables al Código Fiscal de la Federación. La pregunta es, o sea, ¿hay más reglas misceláneas que artículos de ley? ¿De verdad está bien? O sea, tanta regla miscelánea, señores, ya lo sabemos, cuando hay excesiva reglamentación o todo eso, pues estamos, digo, eso es una cuestión torpe, es una cuestión indebida. Pero aquí, pues, parece que mientras más reglas haya, pues más contentos estamos, ¿no? Pero bueno, aquí otra cosa quiero ir para en consideración a esto. Y así tenemos aquí, miren, de IVA, de ISR, y vean que tanto en ISR como en el Código Fiscal rebasan por mucho los artículos de la ley la cantidad de reglas misceláneas que hay para aplicarle al impuesto sobre la renta. Pero fíjate, después aquí tenemos el total, o sea, ¿cuántos artículos hay en total que tengo yo que saber, o cuánta información debo yo conocer para tener un panorama genérico de lo que es el Código Fiscal de la Federación? Y la respuesta aquí está. Debo de conocer 872 disposiciones. Para conocer el IVA, tengo 194 disposiciones. Para conocer el impuesto sobre la renta, tengo 900. Perdón, ¿qué hice? Tenemos 911 disposiciones. En materia de IEPS tenemos 110 disposiciones. Es lo que debes de conocer, es lo que debes dominar para llamarte o decirte fiscalista. Y ahora sí que, como dice el dicho, ¿no?, que el perico donde quieres verde, bueno, pues igual, que te pregunte lo que te pregunte y tengas una respuesta con fundamento y con sustento. Si no hay fundamento ni sustento, ni se preocupen por escuchar a quien lo diga, ni pierdas tu tiempo, ¿no?, en andar averiguando, si no hay fundamento ni sustento. Entonces, haciendo una sumatoria de las principales leyes fiscales, cuántas disposiciones existen para las principales disposiciones fiscales y que yo debo de conocer
para poder dar asesorías. Señores, hoy día, vean, de lo que son las leyes, son 641 disposiciones, 641. Lo que son los reglamentos son 527 disposiciones. Lo que son las reglas misceláneas son 923 disposiciones. De tal forma que, si sacamos una sumatoria, yo debo de conocer, ¿sí?, tener presente 2087 disposiciones, y nada más para efectos de impuesto sobre valor agregado, impuesto sobre la renta, ¿sí?, impuesto sobre los servicios y el Código Fiscal de la Federación. Nada más para eso. Nada más. Digo, tanto no hemos comentado o a lo mejor no hemos considerado lo que son las demás leyes que también inciden, como son las leyes civiles, las leyes mercantiles, las leyes laborales, las normas y los principios de contabilidad, los boletines, las NIFs, que inciden también en esto, y todo lo que además incide a la materia fiscal. Es un mundo, señores, es un mundo. Entonces vean como si las reglas misceláneas que hay, 923 contra 641 artículos de ley. Por eso aquí, si es el tema fiscal, es muy claro, ¿no? Nada más hay dos formas de estudiarlo: o lo estudias diario o todos los días. Si sacáramos unas cuentas, ¿no? Porque, pues bueno, a pesar del tema de la pandemia y tal, todos tenemos quehaceres, todos tenemos que trabajar. Tomando en cuenta tus tiempos muertos o tus tiempos libres, que podemos llamarle así, en esos tiempos libres o muertos durante el día, un día cotidiano, ¿sí?, ¿cuántas disposiciones pudieras leer? De donde quieras, de código, de renta, de reglamento, de donde quieras, ¿cuántas pudieras leer? Nada más leer en un día. ¿10? ¿15? ¿Cuántas, muchachos? ¿Cuántas, según sus tiempos, pudieran leer diarias, si para tener un concepto genérico de la materia fiscal son 2087? Vamos a suponer, ¿no? Yo soy contador, no sumadora, por eso voy a agarrar mi calculadora. Soy contador, no sumadora. Fíjense, si según el conteo da 2087 disposiciones, y a lo mejor leemos 10 diarios, bueno, 15, tiene mucho más 15, sí. Tendríamos que, nada más para terminarlas de leer, serían 139 días. Ahora, para leerlas, volverlas a leer para una mayor comprensión, ahora analizarlas, o sea, leerlas, estudiarlas es conocerlas, ¿sí? Después buscar aplicarlas. Yo nada más digo, ¿cuánto tiempo se tardarían? ¿Cuánto tiempo se tardarían para que tengan 2087? Y aquí, sin tomar en cuenta leyes civiles, mercantiles, laborales, que eso es al método costal. Ya también sacaremos un conteo de cuántas disposiciones tenemos que tener presentes o conocer, para que cuando se requieran, la mente luego la saque, ¿no? Diga, aquí está guardadita, ¿no? Y activar la memoria. Acuérdense, si los niños aprenden diálogos de películas completas y los niños no saben ni leer ni escribir y se los aprenden y no están repite, nomás de estar así concentradotes y viendo en lo que les gusta, se lo aprenden, ni siquiera están repitiendo, ¿eh? Mira. Entonces, fíjate, ¿cuánto tardarías tomando en cuenta de a 10, ¿no? ¿Sí? 2087, ¿sí? Entre 10. Bueno, según estos son 2008, no sé si es igual. 2008, 208 días. Nada más para leerlas. Y si en el Inter te cambiaron algo,
Si en el Inter te los volvieron a modificar, cualquiera de estas, que ese es un tema, por lo menos la ley, sabes que es a través de un proceso legislativo. Pero con el SAT, mañana llegan y modifican y vuelven a poner. Entonces, vale la pena sensibilizarse de todo lo que hay que estudiar, ¿no? Todo lo que hay que estudiar, y muchas veces dicen, lo decimos los que son participantes, ya debes de tener la reforma al derecho y al revés, porque por eso eres fiscalista, ¿no? Sí, pero pues también duermo, también como, también tengo trabajo, ¿no? También hay cosas que hacer, ¿no? Pero hay que dedicarle tiempo a todo esto para poder hacer lo que estamos haciendo ahorita, transmitir información, ¿no? Información que de alguna forma puede ser información para su crítica, su análisis, y que de alguna forma puede ser productiva para ustedes, ¿no? Esa es la intención, pero vean nada más todo lo que se tiene dicho coloquialmente, que se tiene que chutar uno para el tema fiscal. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿No hay tocayo? Bueno, no hay preguntas, no hay comentarios. Hasta ahorita, como pues vamos a llamarle como un punto introductorio, porque pues tampoco me gustaría decir es el punto total y pleno de la reforma. Pero señores, esa información que debemos de tener. ¿De qué te sirve que la reforma fue que ahora esto está así? Si no sabes si eso es legal, no es legal, está bien, en contra de qué está. Por ejemplo, la regla miscelánea, insisto, es más, hay dos formas de ver la regla miscelánea. Las reglas misceláneas. Bendita regla miscelánea porque me sales del problema, o maldita regla miscelánea porque me metes en problemas. Yo digo, bendita regla miscelánea, porque basta que la autoridad en un acto administrativo me haga referencia a una sola regla miscelánea, y mientras más hayan, pues ahora sí, como pronósticos deportivos, no, hay oportunidades ahí de ganar, porque la autoridad va a invocar en un acto administrativo más reglas misceláneas, y seguramente alguno de ustedes ha visto eso, que en actos administrativos, en un requerimiento, en una multa, en un oficio que emite la autoridad fiscal, haga referencia a reglas misceláneas. Bueno, en este caso, el sistema de administración tributaria se apoya en reglas misceláneas. ¿Sí lo han visto? Bueno, pues ese documento, por haberse apoyado en la regla miscelánea, por el simple hecho, ¿sí?, me provoca inseguridad jurídica. Porque la autoridad, eso que está haciendo, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y aquí tenemos otras disposiciones importantes que considerar, pero sobre la marcha, cuando llegamos al tema del Código Fiscal, haré el comentario para que vean lo importante y trascendental de lo que estamos platicando en este momento, como uno de los puntos para mí muy importantes de la reforma. Pero no porque haya reglas y solito se vaya a hacer, sino que eso nos va a permitir fomentar que se aperturen más líneas de investigación. Porque es una mentira brutal quien diga que la regla fiscal es obligatoria cuando la ley te remite a ella. Voy a poner un ejemplo. Esta capacitadora tuvo a bien confiar en su servidor el día de hoy, estar aquí para platicar de estos temas y estamos aburridos, ¿no? Pero ahora resulta que a lo mejor pues la licenciada Mónica pues me dice con toda la confianza: Miguel, confiamos en ti, tú manéjalo, tú andando como lo quieras dar, qué bueno, ¿verdad? Muchas gracias por la confianza. Y finalmente pues debo de tener aquí presente que aquí tengo la imagen pues de esta empresa, de Caficón, de esta capacitadora que me da esa confianza, ¿no? Y evidentemente pues no puedo defraudarla, ni mucho menos, y una bola de cosas. Y si me da la confianza, pues más empeño, más ganas, y van a ver el material que preparamos para ustedes. Este material, y de verdad se lo digo con el debido respeto, es no este que estoy, bueno, este también, pero otro más que vamos a ver al ratito, es en exclusiva ahorita para ustedes, ¿no? Para los miembros de Caficón. Pero en fin, muchas cosas. Pero resulta, ¿qué tal? Que ahorita, pues, digo, pues ya me cansé. Y como la licenciada confió en mí para que yo dé el curso como, pues vamos a decirlo de una forma
no tan diplomática, para que yo diga, como se me pegue la gana. Pues ahorita se me pegó la gana y de que suba mi chofer y el del curso, porque yo ya me sentí cansado. Finalmente la licenciada no me puso nada, pero ella me dijo, como yo quiera. Pues yo ahora quiero, yo hoy quiero que mi chofer dé el curso. La pregunta es, ¿ustedes qué dirían? Déjame decir qué dirías. Oye, Miguel, espérame, no te excedas. O sea, al decir como tú quieras, pues es como tú te acomodes con la mejor forma que tú creas, pero que tú lo des. No el que tú quieras abarca, a lo mejor la palabra esa fea que dije, pues lo que se te pegue la gana. Que pues venga tu chofer a darlo, ¿no? O sea, no te pases, o sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Bueno, señores, pues es lo mismo. ¿En qué cabeza cabe que una ley te pueda referir a una regla miscelánea para que logre tener eficacia en su aplicación? Te puede referir a otra ley y lo vamos a ver en la reforma, ¿sí? Lo vamos a ver en la reforma, donde la ley de renta te remite a la ley de IVA, pero es la ley. Otra cosa diferente sería que yo le dijera a la licenciada, oiga, licenciada, fíjese que pues hay un tema muy particular, muy exquisito en el ámbito fiscal, del cual, con todo respeto, yo no soy la persona más indicada para comentarlo, pero mire, traje a un experto, ¿sí?, que tiene la preparación, que tiene la capacidad, la experiencia y todo eso, y él que hable del tema cuando llegamos a ese punto. La licenciada que me va a decir, no, muy bien, contador, al contrario, gracias por buscar que sea algo mejor que la simple opinión de su servidor y la opinión de un experto en algún tema, ¿no? Bien, oye, pues a lo mejor pues recibiría yo un gracias, ¿no?, por preocuparte, pero no, si le digo, oye, pues lo va a dar mi chofer, porque ese tema yo no lo conozco tan bien, pero pues como yo lo conozco también, no me quiero quemar, que lo dé él, ¿no? O yo decido que lo dé porque se me pega la gana. No sé si me estoy dando a entender. O sea, si yo tengo a otra persona que tiene la preparación, una mega preparación, pues está bien. ¿Me explico? Es como una ley hace referencia a otra ley. Claro, el mismo Código Fiscal de la Federación lo dice. A falta de norma fiscal expresa, se aplicará supletoriamente a las disposiciones del derecho federal común. O sea, como decimos coloquialmente, ¿no? Si hasta en la ruta, si hasta en los micros hay rutas, pues también entre las leyes. O sea, los patos nunca tienen las escopetas. La ley nace de una forma, el reglamento nace de una forma, la legislación nace de una forma, pero no podemos decir somos iguales. No son iguales. Y es lo que muchos pues no fomentan, no promueven. Y la razón es muy sencilla. No emana del Congreso. Me diría la licenciada, mira, Miguel, no te puedo, por favor, mejor cancelo el curso y devuelvo, no lo sé, pero mejor no lo des si va a venir tu chofer. ¿Por qué? Porque usted no tiene el conocimiento o los estudios o la experiencia o no se ha empeñado en esto, porque tampoco ni uno ni tan inteligente, no, nada de eso. Pero no se desempeñó en esto, pues él se puede, él es bueno, pero en otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Pues es lo mismo. Señores, como una regla miscelánea que nace de lo que la autoridad dice, y ahí les invito nada más a que vean el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 35 del Código Fiscal, y se van a llevar una agradable sorpresa por lo que dicen esas disposiciones. Por ejemplo, el inciso G de la fracción primera del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación dice, después del punto y seguido, el inciso G dice, las reglas que se imitan conforme a este inciso y que se refieran a objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones ni cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Así lo dice. Sí, pues claro, ni modo de que se pueda meter con el derecho fiscal material o de fondo o sustantivo, una regla miscelánea, por favor, no puede ser. Es como igual aquí no puede ser que con todo el debido respeto lo digo, no lo digo de manera peyorativa ni tantito, simplemente es para meter una situación. Es como si me dijeran a mí, a ver, échale mano al coche porque se descompuso. No, pues yo no, pero a lo mejor el chofer no sabe, ¿no? Y yo porque me meto, o sea, a lo mejor hasta igual lastimar porque ni sé nada de mecánica, ¿no? Pero él sí sabe.
Es parte de su función que sepa de mecánica. A lo mejor no es un experto, ingeniero, en desarmar un motor, pero sí sabe los elementos esenciales para que no se quede tirado, claro, ¿me explico? Pero yo no, ¿para qué le meto mano? Igual, ¿sí? Aquí, entonces la miscelánea no puede meterse con la ley. Y cuando la ley refiere a la regla miscelánea, pues tenemos un problema, ¿sí? De vicios de técnica legislativa. Y eso hay que destacarlo, porque se está violentando el principio de legalidad tributaria, así como también el principio de reserva de ley. Entonces, hay varias cosas. Entonces, dices, bendita miscelánea. ¿Por qué? Porque mientras más reglas hay, más reglas existan, más oportunidades tienes de ganar. Porque la autoridad, pues, te va a pretender fundar una resolución en una regla miscelánea. Y la regla miscelánea no puede servir como fundamento legal, aun cuando en la página del SAT, ¿sí?, se ponga fundamento legal y se ponga una regla miscelánea. Entonces, a lo mejor para nada más decimos lavar el cerebro, ¿no? Y que tú crees que sí. Entonces, pues, cuando te metes a la cuestión de la filosofía del derecho, y del RAC, te metes, te das cuenta bien, pues que estaba yo haciendo, eso no es así, ni puede ser así. Pero en fin, esa es la finalidad del comentario. ¿Por qué? Porque en esa lectura que les comenté de lo que es la reforma, háganlo, por favor, háganlo, y saquen un conteo de cuántas disposiciones, cuántos artículos, fracciones, inciso, hacen referencia a reglas misceláneas. Entonces eso me lleva a la inseguridad jurídica, porque me están buscando regular o regular el pago de mis contribuciones a través de actos administrativos que no están en ley. En fin, espero que el comentario sea de alguna productividad para todos. No sé si tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento al respecto. Entonces, cuando una ley hace referencia a la regla miscelánea, señores, quien está mal es la ley, no la regla miscelánea, ¿eh? Quien está mal es la ley. Es más, incluso, y lo digo de una forma totalmente metafórica, pero muy ajustada, Si yo le dije a mi chofer, pues ahora se avienta el curso, a ver qué dice, pues usted se lo avienta. Pues se lo va a aventar porque le estoy dando una instrucción, ¿no?, en la relación que nos concierne. Y si no, no obedeciste, pues te corro, te dejo sin trabajo. Entonces decía, pues ni modo, no me queda de otra, ¿no? Pero no porque no le queda de otra, no quise que esté bien. ¿Me explico? Que venga aquí a dar la charla. Pues a lo mejor callado no se va a quedar, pero pues, ¿qué va a decir, no? Lo que diga sea productivo para todos los que estamos aquí, pues evidentemente que no. Entonces es lo que pasa con la regla miscelánea. La regla miscelánea dice, fue lo que armaron, instruyeron, aconsejaron, se imaginaron los funcionarios de Hacienda. Ellos son quienes emiten la regla miscelánea. Digo, no estoy hablando de que sea algo nuevo, por supuesto que no, sé que todos lo saben. Entonces desde ahí, pues como una regla miscelánea me puede establecer obligaciones si no cumplió con lo que establece de que debe ser llevada ante ¿cómo se llama?, ante un acto legislativo, ¿no? A veces ha pasado con muchas reglas misceláneas, de repente se convierten en reglamento y luego se convierten en ley. Bueno, claro que sí. Como por ejemplo eso de la retención de IVA de las dos terceras partes, nació en miscelánea, ahora está en reglamento, ¿no? Y a lo mejor el rato está en ley, no lo sé, pero ya no es lo mismo, En fin, bien, espero que estos comentarios tengan alguna productividad, sobre todo para analizar, muchachos, para analizar. Entonces, la regla miscelánea, ni cuando la ley te refiere a ella, es obligatoria. La única forma en que una regla miscelánea es obligatoria es cuando yo mismo opto por aplicarla. 35 del Código Fiscal de la Federación, este es el fundamento legal. Y hay unas que aunque yo opte o quiera aplicarlas, no puedo ni debo. Entonces es en la fracción primera el inciso G de la fracción primera del Código Fiscal, del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Es muy diferente, ¿sí? Finalmente, al final del día, de una u otra forma, la regla miscelánea jamás es obligatoria para nada. Así de sencillo. Bien. No sé si al respecto tengan alguna pregunta que nos quieran hacer llegar. Ni echen nada.
No se me han dormido. ¿Sí están, muchachos? ¿Alguna señal de vida que nos quieran dar? El teléfono ahorita lo tienen afuera y si hay preguntas ahorita no. Ah, ok.